¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje para el curso de Educación Religiosa en segundo de secundaria. Esta semana vamos a hacer un repaso de todos los temas que hemos tratado durante este segundo trimestre. Recordarás que empezamos con un tema importante relacionado justamente con nosotros, con el ser humano. Pero no podemos continuar si antes no nos ponemos en la presencia de Dios y vamos a invocar su nombre diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, cuídanos, guíanos, protégenos, que junto con tu Madre Santísima nos veamos protegidos de toda desgracia, de toda enfermedad, de cualquier dolor, para que tú y María, nuestra Madre, nos acompañe, nos guíe a todos nosotros, a todos nuestros familiares y nuestros amigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si recordarás, alumno triunfalino, alumna triunfalina, pues este primer tema desarrollado, tratado, pues es sobre la persona, ¿verdad? Vamos a ir mirando ideas rápidas para hacer un resumen que te va a servir un poco para ir puntualizando ideas respecto a estos 4 temas vistos hasta ahora en el segundo trimestre. La persona humana. ¿Qué es la persona? Pues dice, ¿no? La persona es la unidad. La persona humana es una unidad de cuerpo y alma, que tiene características propias. En efecto, obviamente, pues esta persona, en la persona se une el aspecto corporal, ¿no?, con el aspecto espiritual. Entonces, si recapitulamos la idea, ¿qué es una persona? ¿Qué es la persona humana? Es la unidad de cuerpo y alma que tiene características propias. ¿De acuerdo? Eso es la persona, ¿no? Somos nosotros una unidad de cuerpo y de alma. Eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo se concibe cristianamente? Pues a la persona, ¿verdad? Eso está en la revelación, es decir, en la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Dios aparece allí como creador, ¿verdad? Primero crea pues los animales, las plantas, etcétera, pero al final crea al hombre. Y dice, ¿no? Le dio un aliento de vida, le dio un soplo vital muy especial a ese cuerpo que lo animó, ¿verdad? Lo animó, ¿por qué? Por el alma. Entonces ahí se ve la unidad de esos dos elementos, por decirlo así, ¿no? El cuerpo y el alma. Eso es cómo se ha concebido a la persona humana. Si repetimos la idea o puntualizamos la idea, ¿cuál es la concepción cristiana de la persona? Pues es que es una unidad de cuerpo y de alma que ha sido creada por Dios. Dios ha sido quien le ha infundido ese soplo de vida al cuerpo. ¿Correcto? Esa es la idea de este punto, de este aspecto. Vamos a continuar. Dice, los componentes de la persona, pues ya lo hemos visto, lo estamos haciendo ahora en este repaso. La persona tiene dos componentes que forman una unidad perfecta. ¿Cuáles son? El alma y el cuerpo. Alma humana y cuerpo humano. El alma es creada por Dios. ¿Desde qué momento? Desde el vientre materno. Acuérdate que la persona es desde el vientre materno. Desde ese momento ya se es persona. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos, la persona es creada por Dios. ¿Correcto? El alma, creada en el momento de la concepción. El alma es inmortal, dice, no perece con la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo, mira, en el juicio final. Eso es lo que creemos. Se va a unir nuevamente al cuerpo en el juicio final.
pase lo que pase, haya sido como hayas muerto, haya sido que hayas muerto hace miles de años, igual, si Dios ha tenido el poder de crear de la nada las cosas, pues tendrá el mismo poder de hacer resurgir de la nada los cuerpos, así ya se hayan desintegrado, para que se unan al alma y se produzca esa resurrección, que es lo que vamos a vivenciar nosotros al final de los tiempos, ¿de acuerdo? El cuerpo es otro componente del alma y ha sido dado por Dios a través de los padres, ¿verdad? De él, de los padres, procede gran parte del modo de ser de la persona. Entonces, el cuerpo es dado por los padres, ¿verdad? Pero obviamente que Dios interviene ahí también. El alma y el cuerpo son dos realidades distintas, ¿ya? Pero que forman una unidad, por eso dice ahí, ¿verdad? Forman una perfecta unidad. Entonces, los componentes de la persona, alma humana y cuerpo humano, ¿correcto? La dignidad de la persona, pues la dignidad de la persona no es un simple eslogan, ¿no? Sino que el ser humano tiene una verdadera dignidad. Una dignidad que es superior a todos los demás seres de este mundo, ¿no? Y esta dignidad humana tiene un triple fundamento, es decir, tiene tres bases importantes para poder hablar. Primero, que es imagen de Dios. Somos imagen de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Segundo, tenemos un alma racional, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos nosotros. No lo tienen los otros seres de la tierra. Nosotros sí tenemos un alma racional, que Dios nos la ha dado, Dios la ha creado. Y tercer fundamento, pues que somos hijos de Dios por el bautismo. A través del sacramento del bautismo nosotros nos convertimos en hijos de Dios, correcto. Y viene a ser aquí justamente lo que decíamos, pues viene la filiación divina, nos convertimos en hijos de Dios, ¿te das cuenta? El uno triunfalino, mira. Otro punto, ¿por qué se ve realzada la dignidad del ser humano? Se ve realzada pues por el mismo hecho de que Jesucristo, Hijo eterno de Dios, se hizo hombre como nosotros, igual a nosotros, pero menos en algo, en el pecado. Entonces, como Jesús quiso hacerse hombre, se encarnó en María, ¿no? Entonces, pues Él realza nuestra dignidad de hombres. Así queda realzada la dignidad humana, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias de esta dignidad de la persona? Pues, ¿te acuerdas? Veíamos, eran 4 consecuencias. Primero, tomamos conciencia de la propia dignidad. Hay que tomar conciencia de que nosotros somos seres dignos. Muchas veces nos olvidamos de ello. Otra consecuencia, que reconocemos la dignidad de toda persona. Hay que reconocer la dignidad de toda persona humana. Una tercera consecuencia, hay que saber defender. Esto le corresponde a los gobiernos, a los poderosos, a los gobernantes, pues ellos tienen que defender la dignidad de la persona mediante leyes justas. Una cuarta consecuencia, la persona debe ser el centro de la vida social. La persona humana es el centro de todo, la economía, de la sociedad, de todo. La persona tiene que ser el centro de la vida social. Esas son las consecuencias. Recuérdalas, apúntalas, apréndelas. Eso es importante. Tomamos conciencia de la dignidad, reconocemos la dignidad de la persona, defendemos la dignidad a través de leyes justas y también pues la persona debe ser el centro de la vida social. ¿Correcto? Mira aquí esta imagen justamente de algunas personas, ¿no? Y en unas frases que, si recordarás, pues son un poco para reflexionar. Ese es un poco el tema, el primer tema, el tema de la persona humana. Un segundo tema, alumno triunfalino, alumna triunfalina, pues, ¿te acuerdas? El segundo tema hacía referencia a los hijos, que somos hijos de Dios. La filiación divina. ¿Qué significa esto? Mira, cuán importante. Todas las criaturas proceden de Dios, ¿no? Pero nosotros, en cuanto a un sentido amplio, los hombres somos hijos de Dios en cuanto procedemos de Él.
Mira cuán importante, y lo dice la carta de primera de Juan 3:1. Puedes corroborarlo en la Biblia. Mira qué gran amor nos ha tenido el Padre al hacer que nos llamemos hijos de Dios, y lo somos. ¿Te das cuenta? Importantísimas expresiones del Nuevo Testamento que el evangelista Juan escribe, ¿verdad? Todo ser humano tiene una dignidad, ya lo hemos visto, y es muy grande esa dignidad, y por tanto está llamado a ser hijo de Dios. Pero obviamente, como nosotros nacemos con el pecado original, pues ya lo hemos visto un poco ese tema, también del pecado, ¿verdad? No somos plenamente hijos de Dios hasta cuando recibimos el bautismo, ¿verdad? Somos hijos de Dios y tenemos que creérnosla. Y a veces no nos la creemos. Y dice aquí este segundo aspecto, ¿qué es la filiación divina? Dice, ¿no? Nosotros, el cristiano, por el bautismo, nos hacemos hijos de Dios. Hijos de Dios, imagínate. Cuán importante es esto. Nos hacemos hijos de Dios. Y es el sentido de nuestra filiación divina, obviamente, se encausa esa propia actitud que debemos tener nosotros mismos. Y por esa oración que nosotros también hacemos, debemos comportarnos adecuadamente como hijos de Dios. ¿Qué es la filiación divina? Pues es que no, somos nosotros hijos de Dios. La filiación divina consiste en que nosotros somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre. Eso no podemos nosotros olvidarlo y debemos de vivir como hijos de Dios. ¿Correcto? ¿Cuáles son las consecuencias de esa filiación divina? Pues tenemos diversas consecuencias. Primero, que Dios es nuestro Padre, como lo enseña Jesucristo. ¿Y dónde lo enseñó? En el Padre Nuestro, ¿no? Y también nos los enseñó en diversas parábolas, también, que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama como hijos suyos. Segunda consecuencia, somos hijos de Dios, ¿no? No por la naturaleza como Jesús. A Jesús, pues Dios lo engendró en la eternidad, pero obviamente no con el nombre de Jesús. Era la segunda persona de la Santísima Trinidad que ya existía, que luego se encarna en María. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en María y pues ahí ya recibe ese nombre que el mismo ángel le dice a María en la Anunciación. Se llamará Jesús. ¿Y Jesucristo? ¿Cómo así el nombre de Jesucristo? Pues es la unión del nombre Jesús o el nombre de Cristo, que también se le decía, ¿no? Cristo significa ungido y Jesús significa Dios que salva. Unido se hace ese nombre de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Tercera consecuencia, somos hermanos de Jesucristo. ¿Correcto? Somos hermanos de Jesucristo. Somos hijos de Dios en el Hijo. ¿Por qué? Porque Él asumió nuestra naturaleza humana. Y como nosotros somos seres humanos, somos iguales a Jesús, ¿no? Jesús es igual a nosotros en su humanidad, mas no en la divinidad, porque Él solamente es Dios. Correcto. Entonces, somos hermanos de Jesús. Otra consecuencia, somos herederos del cielo. Obviamente, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, también somos herederos de Él, de lo que Él tiene. Y somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa? Que vamos a heredar junto con Cristo, ¿no? Con Él vamos a heredar. Y luego, la última consecuencia, pues es que estamos llamados a vivir como hijos de Dios. ¿Cómo así? Hay que dar testimonio de nuestra vida, con nuestra vida, de la fe que tenemos y del amor a Jesús y a su palabra, a su buena noticia, a su buena nueva, que es el Evangelio. Estamos llamados a vivir como hijos de Dios. Esa es una quinta consecuencia de la filiación divina. Y finalmente, pues la oración de los hijos de Dios. ¿Cuál es la oración de los hijos de Dios? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración de los hijos de Dios. ¿Te das cuenta, alumno y alumna triunfalinos? Es importante. El mismo Jesús nos enseña esa oración. Esa oración del Padre Nuestro. Y nos dice, ¿no? Nos dice, cuando oren, oren así. Padre Nuestro. Porque los discípulos le pedían, ¿no? Maestro, enséñanos a orar. Y él dice, pues cuando oren, oren así. Y nos enseña
la oración del Padre Nuestro. Por eso, la oración de los hijos de Dios, ¿cuál es? El Padre Nuestro. Correcto, alumno triunfalino, hay que vivir como un auténtico hijo de Dios y hay que estar convencidos de que somos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Pues bien, continuamos, alumno triunfalino, alumna triunfalina, en nuestro repaso, ¿ya? El tercer tema hace referencia al pecado, el pecado de Adán y Eva, ese primer pecado que cometieron nuestros padres, ¿verdad? Ellos no fueron fieles a Dios. Ellos desobedecieron a Dios. El pecado consistió en ello. El pecado no consistió en comer el fruto. Eso no es pecado, comer de algo, no. El pecado consistió en que ellos desobedecen a Dios. ¿Por quién? Por instigación del demonio. Y cometieron el primer pecado. Y el primer pecado que se llama pecado original. ¿Y por qué se llama original? Porque ese pecado originó los demás pecados. Es la fuente de los otros pecados. Por eso se le dice pecado original. Y obviamente, pues instigado por el diablo, que fue un ángel caído, que rechazó libremente a Dios, tienta el demonio a los hombres para que los hombres se rebelen contra Dios. Y ya lo hemos explicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene envidia del hombre, que el hombre podrá algún día, si es que quiere, y vive en la gracia con Dios, pues podrá ver a Dios. Lo que no va a ocurrir con él, que ya decidió libremente rechazar a Dios. ¿Qué ocurrió? ¿No? Ahí dice, lo lees en el texto, ¿verdad? La pérdida de la amistad divina. Pues, ¿qué ocurrió ahí? El hombre pierde la amistad con Dios por su desobediencia. ¿Qué implicaba eso? Por eso dice aquí, ¿no? Fueron expulsados del paraíso. Ya te lo he ido explicando en las videoconferencias, ¿te acuerdas? Significa que fueron expulsados, es decir, que cambió su realidad. A veces alumno me pregunta, profesor, ¿y dónde está entonces el jardín del Edén? ¿Dónde quedó el jardín del Edén? Acuérdate, cuando habla de que Adán y Eva estaban en el paraíso, significaba que estaban en la tierra misma, en la creada por Dios. ¿Y por qué se le dice el paraíso terrenal? Porque era un momento de alegría, de felicidad, de perfección, de perfecta armonía. Vivían ellos en el amor de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando dice fueron expulsados, no significa que fueron llevados a otro lado o mandados a otro sitio, a otro planeta. No, están en la misma tierra, pero ¿qué significa que fueron expulsados? Que cambió su realidad. Eso significa que fueron expulsados. Te lo he explicado también en la videoconferencia. Fueron expulsados del paraíso. Es decir, su situación cambió. Su realidad cambió. Una realidad de amistad, de armonía, de felicidad perfecta. Pues cambió en todo. Cambió en lo contrario. Por eso dice aquí, lee el texto, esa última parte, los hombres quedaron despojados de la gracia divina y la humanidad quedó sometida a la muerte, a la inclinación al mal, ¿te acuerdas? Que es la concupiscencia, y quedó también sujeta al dominio del tentador, o sea, se vieron despojados de esa gracia. Se vieron despojados a Daniel. Eso significa que fueron desterrados. Es decir, que su realidad primitiva, la realidad con la que creó Dios a Adán y Eva, pues la perdieron. ¿Se entendió? Seguimos. El pecado original y su transmisión. Me decían a veces alumnos, profesor, pero ¿cómo así? Entonces que también un niño bebito también hereda el pecado, pero si no ha cometido nada. Pues sí, el pecado se va transmitiendo de una persona a otra, de generación en generación. ¿Se entiende? Ellos, Adán y Eva, eran los únicos seres humanos creados por Dios, ¿ya? En ese momento, ellos eran la raíz de todo, de toda la creación. Entonces, ellos formaban toda la totalidad de la humanidad. Ya no había seres humanos fuera de ellos. Y lo que ellos hicieron trajeron diferentes consecuencias para el ser humano, ¿verdad? Ahora, ese pecado original, ¿cómo se borra? Se borra con el bautismo. Y con el bautismo nos hacemos
hijos de Dios, ya lo hemos visto, y recobramos esa gracia que perdemos, que perdieron a Adán y Eva, esa gracia que se las dio a ellos, ¿no? Como un don, como un regalo. Nosotros la recuperamos. El pecado entonces se va transmitiendo de generación en generación y por ello necesitamos del bautismo para poder recuperar esa amistad divina. ¿Qué es pecar? Pues pecar es hacer el mal, es desobedecer a Dios, ¿no? En lo que Él nos ha mandado. Correcto, pues ¿qué nos ha mandado Dios? Nos ha mandado a cumplir con las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y cuando no cumplimos con ello, entonces cometemos el pecado. ¿Qué tipo de pecado hay? Pecados mortales o graves o pecados veniales o leves. Son los dos tipos de pecado. Hay que recordarlo, ello, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para que se cometa un pecado? Ya lo sabes. Ahí te lo menciono, ya tú lo puedes leer. Y un poco después la materia grave. Materia grave, para que sea pecado grave, tiene que atentar contra la pureza, contra la vida, contra el amor. Si tú aceptas eso, pues es pecado que tiene materia grave. Tienes que tener pleno conocimiento de que eso es que vas a hacer es pecado. Y tercer punto, que haya consentimiento, es decir, que tú sabiendo eso, pues lo consientas en tu corazón. Entonces, si lo aceptas en tu corazón, ya ha caído, has cometido pecado grave, siempre y cuando se cumplan estos 3 requisitos que estoy explicando. Y por último, ¿de qué forma se puede pecar? Recuérdalo. De pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, ¿verdad? De pensamiento, cuando viene un pensamiento, una idea mala y la acepto. De palabra, cuando utilizo palabras groseras, toscas, obscenas, etc. O ofendo de otras maneras a mi prójimo. De obra, cuando hago una acción que es pecado. Y de omisión, cuando no acciono ante un pecado, no corrijo a nadie, me callo, guardo el silencio. Y al final, ¿en qué consiste la cuádruple ruptura? Pues la cuádruple ruptura consiste en una ruptura con Dios, una ruptura con nosotros mismos, la ruptura con los demás y la ruptura con la creación. Cuando el ser humano comete un pecado, rompe con todos estos aspectos, en principal con Dios. Por eso se produce todo ello. Y por eso hay situaciones diversas. ¿Cómo está tu vida, alumno, alumna triunfalino? Vivimos en pecado muchas veces. Hay que alejarnos del pecado para que no nos alejemos de Dios. Esta es un poco la idea. El cuarto tema, pues, alumno, alumna triunfalina, hace referencia a las consecuencias que trajo el pecado original. ¿De acuerdo? Ya, el pecado original trajo diversas consecuencias. Una fundamental es que nos separó de Dios. No se rompió esa comunión con el Creador. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, la relación con Dios, pues, ¿no? Se tornó una relación de condenación, de ira, de juicio. Esas son las consecuencias del pecado original, que lo vamos a ir viendo ahorita, ¿no? El pecado original dañó nuestra relación con Dios. Esa es la primera consecuencia. Ya rompimos esa comunión con el Creador. Se rompió esa amistad con el Creador. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado son cosas totalmente contrarias. Dios y el pecado no se pueden mezclar. Por eso, donde está Dios, no está el pecado. Y obviamente, donde está el pecado, no está Dios. Entiende la relación, no es un juego de palabras lo que estoy diciendo. Donde está Dios, no está el pecado. Y donde está el pecado, no está Dios. Tú ves, te das cuenta de una persona que no está en Dios cuando está en pecado, cuando comete esos pecados. No nos toca juzgar a nadie, simplemente toca analizar. En un ambiente donde no está Dios, obviamente que inunda el pecado. Por eso Dios y el pecado son dos realidades antagónicas, contrarias. Se rompió entonces nuestra relación con Dios.
Otra cosa, el pecado dañó la relación entre los hombres, obviamente. Por eso es que ahora notamos toda esa situación, ¿no? De guerras, de odios, de rencores, de la lucha del hombre contra el hombre, de toda esa situación tan difícil, todo ese problema que existe ahora. Dañó la relación entre los hombres, ¿no? Ahora prima el orgullo, la soberbia, el pensar en mí mismo, el egoísmo, todo ello, ¿verdad? Rompió esa relación. Otra cosa del pecado, ¿no? Dañó la creación de Dios. Te decía, ¿no? Una de las cosas por las cuales el demonio hizo caer en pecado fue dañar la creación de Dios. Esa fue la consecuencia también, ¿no? La tierra se volvió estéril, el hombre se volvió violento en contra de la creación de Dios. ¿Te das cuenta ahora? No se cuida la creación, hay contaminación, hay diferentes formas de maltrato a la creación, etcétera. Eso fue otro pecado que también se dañó, ¿verdad? Que también originó esta situación. Esto fue este pecado dañó la creación de Dios, ¿de acuerdo? Y obviamente por una consecuencia también trajo la muerte física y la muerte eterna. Eso es claro, ¿verdad? Adán no murió inmediatamente, pero la muerte se introdujo como consecuencia del pecado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una realidad y es una realidad más grave que todas. ¿Por qué? Porque nos ha separado de Dios. Como hemos roto la amistad con Dios, pues entonces también nos hemos separado de Dios, de su gloria, nos hemos separado de su gracia. Y ahí mira el gráfico, muerte espiritual, vida eterna, ¿verdad? Nos separa de Dios. El pecado trajo la muerte física y eterna. Y eso lo vino a restaurar Jesucristo. Con su muerte destruyó ese poder de la muerte y con su resurrección nos devuelve la vida eterna. Podemos regresar a Dios ahora sí, pero ya depende de nosotros y de nuestras propias decisiones. Y ahí vemos esa otra imagen con diversas consecuencias, ya como decir otras consecuencias del pecado original. Perdimos la gracia, fuimos expulsados del paraíso, ya sabes qué significa esa expulsión. Perdimos los dones preternaturales, ya te he ido explicando en la videoconferencia a que hace referencia. Uno de ellos es la inmortalidad. Tenemos el dominio del demonio, nos domina, pero no nos puede dominar más de la fuerza, más que lo que nos da Dios. El demonio no puede dominarnos más. No, pero a mí se me domina. Te domina porque se lo permites, porque tú mismo se lo permites, no porque Dios permite eso. El demonio no puede tentarnos más allá de nuestras fuerzas. Y luego, pues la naturaleza humana queda herida. Esta naturaleza humana queda herida, ¿no? ¿Por qué? Se ve afectada nuestra inteligencia, nuestra voluntad, queda herida por el pecado. De acuerdo al alumna triunfalina, pues ahí terminamos este resumen, ¿ya? Míralo tú con detenimiento, analiza todas las ideas y espero que te encuentres bien junto a tus familiares, a tus seres queridos. Repasa nuevamente estas ideas y a seguirse manteniendo en casa, cuidarse, atento con la tarea que vas a hacer y pues de aquí será hasta otra oportunidad. Un abrazo, alumno, alumna triunfalina. Bendiciones.